Hola, buenas tardes. Este, Me parece muy buena la iniciativa del Fores y también coincido totalmente lo expuesto hasta ahora por Alfredo Vítolo y Jorge Enríquez. Realmente no podemos menos que coincidir que existe el mandato constitucional y todo lo que se ha venido haciendo o intentado hacer hasta ahora para hacer efectiva la transferencia de competencias ordinarias a la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que discutir esta cuestión, no solamente porque la Constitución lo prevé, sino porque se da la particularidad, siempre decimos que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires son una especie de kelpers, porque siendo la ciudad más importante del país en cuanto a cantidad de habitantes, las personas que viven allí no tienen ningún poder de decisión en general sobre su sistema judicial. Fíjense que tanto en el Congreso Nacional como el Consejo de la Magistratura de Nación, los porteños son minoría. Las decisiones que tienen que ver con la asignación presupuestaria, los códigos procesales de la ciudad, las cuestiones que tienen que ver con la designación y remoción de los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que actúan en la gran mayoría de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, no pasan por los porteños de ninguna manera, cuando están dirigidas su actuación y su competencia a los problemas que se generan en el marco de la Ciudad de Buenos Aires en todas las competencias. Por eso, realmente, tanto desde un punto de vista lógico como de un punto de vista constitucional, no hay dudas en cuanto a esta cuestión. Es más, fíjense que cuando se modificó el Código Procesal Federal para avanzar hacia el procedimiento acusatorio, en realidad toda modificación del Código Procesal Penal de la Nación, tanto las anteriores o las que todavía se proponen para los ámbitos que todavía tienen vigencia y demás, están pensadas desde la perspectiva de la justicia ordinaria de la ciudad. Es muy raro, pero si nosotros pensamos la estructura del Código Procesal Penal Federal, vamos a ver que está mucho más pensado para una ciudad como Buenos Aires que para una justicia federal con aplicación en todo el país. Pensemos en su estructura. Ese Código Federal demanda una presencia y una intervención del juez que es imposible de concretar en lugares donde la justicia federal tiene una competencia de 500 kilómetros a la redonda. Está pensado para un ámbito cosmopolita, y esto es increíble, pero cuando las necesidades tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, esa respuesta no existe. De hecho, me consta que durante los últimos 4 o 5 años ha intentado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de coordinar cuestiones de política criminal desde varios ángulos con la justicia nacional y con algunas reformas, y ha sido imposible coordinarlas y obtenerlas por la gran diferencia de estructuras que existen en uno y en otro lugar. Es decir, no hay duda en cuanto a la necesidad desde todo punto de vista, por economía, por eficacia, por respuesta a la gente, por actuar conforme las demandas de la ciudad, no hay dudas en cuanto a la necesidad de la transferencia. Pero también es cierto que los esfuerzos que se han hecho han sido siempre parciales. Quizás el esfuerzo más grande en esta materia se intentó a partir de enero de 2016 con el convenio que firmaron Macri como presidente y Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Sin embargo, ese esfuerzo, ese convenio que se firmó y que estaba muy bien encaminado hacia el traspaso de competencias, al poco tiempo empezó a recibir acciones contradictorias. Fíjense que en aquel momento se planteaba había gran cantidad de vacantes, tanto de jueces como de fiscales nacionales, y se había planteado el traspaso de esos cargos vacantes como el modo más sencillo de superar la oposición de los magistrados de nación para pasar a la ciudad. Sin embargo, al poco tiempo se empezaron a cubrir esas vacantes, lo cual era absolutamente inconsistente. Y si bien se cubrieron las vacantes, se hacía firmar a quienes
se proponían para cubrir esas vacantes un documento por el cual no se oponían ni al pago de ganancias ni al traspaso a la ciudad. Documento que actualmente están desconociendo, ¿no? Pero de todas maneras, esto no era orgánico porque la ciudad de Buenos Aires, por su estructura judicial acusatoria, demanda muchos más fiscales que jueces. Sin embargo, se estaban cubriendo vacantes de jueces, inclusive en tribunales orales, que la ciudad no tiene. Es decir, se estaba generando toda una situación muy conflictiva para facilitar después el traspaso. Tampoco se hizo una política que, entre comillas, podríamos llamar de seducción para quienes integran la justicia nacional, porque no se avanzó en todo aquello que tenía que ver con equiparar las condiciones salariales y el resto de las condiciones que hacen a su posición laboral. El tema no solamente de la obra social, que eso ya estaba zanjado, pero sí la equiparación salarial, las estructuras del Consejo de la Magistratura, las mayorías del Consejo de la Magistratura. Hubo mucha resistencia justamente porque el Consejo de la Magistratura, una ley de la ciudad, había reducido las mayorías para el enjuiciamiento de magistrados en lo que tenía que ver con la decisión. Hubo una serie de cuestiones que fueron claramente planteadas y sin embargo no se avanzó en esa línea. Y esto motivó fuertes lobbies de parte de miembros de la Justicia Nacional en el Senado para que se opusieran al traspaso de las competencias. Se avanzó entonces con la aceptación del último convenio que había aprobado el Congreso Nacional, que llevaba ya 4 o 5 años esperando la aceptación de parte de la legislatura, y de esta manera se aceptaron las competencias sin el traspaso de estructuras, aunque finalmente hubo algún traspaso de fondos. Se hizo un gran esfuerzo desde el Ministerio Público de la ciudad para absorber estas competencias. Sobre todo desde enero de 2019 no fue sencillo absorber la competencia en materia de tenencia simple y tenencia para comercialización y tenencia para consumo personal de estupefacientes, pese a que la respuesta fue magnífica. Realmente la cantidad de procesos que se llevaron a cabo en una especie de nicho en el cual la justicia federal no hacía absolutamente nada, fue impresionante, con mucha respuesta en cuanto a la cantidad de condenas y personas detenidas, allanamientos y procedimientos realizados. En otros órdenes también, en materia de violencia de género, al traspasarse los delitos de lesiones, se avanzó muchísimo y fue mucho más fácil buscar las respuestas e imponer sanciones a los agresores. De todas maneras, tampoco se hizo con todos los recursos, porque son competencias que demandan, en materia de lesiones, sin duda demandan gabinetes médicos que no existían, y también demanda en materia de estupefacientes recursos para hacer los peritajes que tampoco existían y que aún hoy no existen. Es decir, se ha manifestado, sí, en el periodo de 2015-2019 una voluntad de traspaso de las competencias, voluntad que volvió a manifestar el actual gobierno nacional desde el mismo momento en que asumió el actual presidente Alberto Fernández, pero sin embargo no se hace ningún esfuerzo para que realmente esto pueda ocurrir. Quizás los esfuerzos más importantes en esta línea, aunque parezca mentira, los viene haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su jurisprudencia, porque claramente ha marcado un camino en la línea que señalaban Jorge Enríquez y Alfredo Vítolo, porque la Corte viene diciendo desde el fallo Corrales y pasando por el fallo Nisman y fundamentalmente por el fallo Bazán, la Corte viene diciendo claramente que la justicia nacional ordinaria en la ciudad de Buenos Aires debe pasar a la órbita de la ciudad. En el fallo Bazán, cuando la Corte estableció que el Tribunal Superior de la ciudad es la última instancia local. Esto es muy importante y tiene muchísima relevancia. Por lo pronto, si bien lo dijo en materia de competencia, cuando dos tribunales nacionales con competencia ordinaria no tienen un órgano superior común, los conflictos de competencia los resuelve el Tribunal Superior de la ciudad. Pero al decir
para resolver esto, no lo dijo la Corte por una delegación de funciones, que tampoco está muy claro que la Corte pueda delegar funciones en un tribunal local. La Corte dijo claramente que el Tribunal Superior de la Ciudad era la última instancia local. Y el mismo Tribunal Superior ratificó esto en dos fallos recientes del mes pasado, en el fallo Levinas y en el fallo Chocobar. En el fallo Levinas era un caso que había resuelto la Cámara Civil y una de las partes recurrió ante el Tribunal Superior de la Ciudad antes de pasar por la Corte Suprema de Justicia, y el Tribunal Superior de la Ciudad resolvió abriendo el recurso. Lo mismo pasó en el caso de Chocobar. En el caso de Chocobar, donde la defensa venía planteando el juicio por jurados, ante el rechazo en la Cámara de Casación Nacional, la defensa recurrió ante el Tribunal Superior de la Ciudad como instancia previa para ir a la Corte, porque la Corte ya venía señalando que era la última instancia local. En el caso de Chocobar, la Corte abrió el recurso, emitió opinión sobre el fondo de la cuestión, rechazando el tema del juicio por jurados, pero hizo lugar a la queja diciendo que había sido mal denegada y rechazó la cuestión, y ahora se está tramitando allí el recurso extraordinario ante la Corte. Doctor Sebasco, ya tendríamos Sí, que redondear. ya Gracias. cierro. Finalmente, lo que cabe señalar es que, no obstante los fallos de la Corte, los tribunales nacionales, tanto la Cámara Civil como la Cámara Nacional de Casación, allí lo que plantearon fue desconocer la jurisdicción sobre la base de la ley 24.588, la llamada ley Cafiero. De todas maneras, está pendiente ahora que, si el Tribunal Superior de la Ciudad concede el recurso extraordinario en Chocobar, ahí ya quedaría abierta la opción de que la Corte defina la cuestión. Entonces, finalmente, creo que este camino va a ir avanzando mucho más claramente que por una voluntad política, por las decisiones judiciales que van a ir poniendo en caja conforme el mandato constitucional. Gracias.